Bueno, vamos a charlar nuestra última clase, por lo menos en lo que respecta a la parte de diarreas, y vamos a ver diarrea en el paciente con SIDA. La dividí en dos partes para su alegría porque es bastante larga, así que la dividí en dos partes. Vamos con la primera parte. Siempre recordar claramente los conceptos, qué es una diarrea, lo venimos repitiendo en las clases anteriores para tenerlo bien presente y no olvidarnos nunca de esos signos y síntomas para poder definirla correctamente. En África fue llamada en alguna oportunidad enfermedad desgastante, lógicamente, porque esta diarrea, además de desnutrición, malnutrición, deshidratación, de a poco iba llevando a los pacientes a la muerte, y sobre todo antes de poder generar una correcta combinación en el tratamiento antirretroviral. Entonces esta diarrea empeoraba muchísimo el curso de los pacientes que tenían SIDA, ya enfermedad, con una alta tasa de mortalidad y de complicaciones que superaba el 80%. Fíjense que en Estados Unidos, si bien era el país más desarrollado, uno de los países más desarrollados, un 50% de los pacientes con SIDA reportan tener diarrea. Y tiene mucho que ver también esto con la carga viral y los CD4. Después lo vamos a ver, obviamente, ¿no? Un paciente que está correctamente tratado y por ende no está en SIDA, etapa enfermedad SIDA, sino que es un HIV controlado con una carga viral baja, no va a tener mayores inconvenientes y podrá tener una diarrea quizás como cualquiera de nosotros. El problema está en aquellos pacientes donde los CD4 son muy bajos, donde la carga viral es muy alta, y entonces ahí va a haber un montón de infecciones oportunistas que nos van a dar diarreas y, como bien dice ahí, nos van a complicar el curso clínico de estos pacientes. Bueno, todos los factores que se le ocurran pueden dar diarrea. O sea, todos los gérmenes que dan diarrea en el inmunocompetente, y se le van a sumar algunos que ahora vamos a ir viendo porque estos pacientes son inmunosuprimidos. Como decía acá y como lo repetí antes, infecciones oportunistas es la causa principal, y muchas veces, sobre todo digamos, ahora de que sea más clásico la posibilidad de realizarse el test de HIV, muchas veces era infección marcadora, es decir, nos dábamos cuenta que el paciente tenía HIV porque empezaba con una diarrea de causa, digamos, no clásica, no las típicas diarreas, o no se encontraban los gérmenes característicos, y ahí empezábamos a sospechar que este era un paciente probablemente HIV, y se hacía el test y el test no daba positivo. Ahora, digamos, es más fácil inclusive que el paciente se lo ubique en la etapa HIV, porque se hace en cualquier laboratorio hoy en día y es bastante rutinario. El paciente lo pide, uno lo agrega, firma el consentimiento y se puede hacer el estudio. Entonces no se llega a la etapa SIDA. Vamos a ir viendo con el correr de la clase, justamente, que depende del estado inmunológico de este paciente, cuáles pueden ser las causas. Pero básicamente es multifactorial, infecciones oportunistas, algunas son no infecciosas, ahora vamos a ver, y de estas infecciones va a depender mucho el estado inmunológico. Una tablita bastante complicada, parece media complicada, pero sobre todo que tiene que ver con el tema de la seroconversión. Cuando seroconvierte el paciente con HIV rápidamente en las primeras semanas, vamos viendo que después, cuando empieza a bajar y empieza a acomodarse la cantidad de copias, empieza en una etapa donde puede infectarse más fácilmente por componentes que pueden dar diarrea. Entonces, fíjense, agentes infecciosos que causan diarrea en inmunocomprometido, 1.000.000. Primero, todos los agentes que se les ocurran. Bacterias,
micobacterias, parásitos, virus, hongos, etcétera, etcétera. Fíjense dentro de las bacterias que Salmonella, Shigella, Campylobacter, Clostridium, Chlamydia trachomatis, Escherichia coli. Dentro de las Mycobacterium tuberculosa, obviamente, pero también puede haber Avium, puede haber algunas cuantas. En el hospital, si bien no nos hizo un episodio diarreico, sino que fue un episodio respiratorio, pero hay que pensarlo también, tuvimos un Mycobacterium kansasi. Dentro de los parásitos, Cryptosporidium, Citoisospora, Giardia lambia, Entamoeba histolítica, Blastomyces hominis, Ciclosporas, Strongyloides stercolaris. Fíjense la cantidad de parásitos. También va a tener mucho que ver todo esto con el lugar donde viva nuestro paciente con HIV, ¿no es cierto? Si es un paciente que por ahí está, no sé, vive en una zona donde hay parásitos que ingresan en forma percutánea y el paciente vive descalzo en piso de tierra o camina por calles de tierra, etcétera, etcétera, bueno, esos parásitos pueden ser los predominantes. Si vive en un lugar donde no hay agua potable, toma agua de pozo o lo que es peor, tiene que ir a buscar agua a un río, a un arroyo o a un lago, puede estar contaminada por cualquier otro parásito. Y así dependerá en todo caso de armar el rompecabezas entre epidemiología, prevalencia, zona de origen, etcétera, etcétera. Con respecto a los virus, citomegalovirus a la cabeza. Y después virus que nos pueden dar diarrea a cualquiera de nosotros, como por ejemplo el famoso rotavirus, lo estuvimos charlando, algunos adenovirus. Fíjense, para más tranquilidad, sobre todo por la época que vivimos, que acá no están los coronaviridae, la familia, o los coronavirus, ¿sí? Por ende es muy raro que el coronavirus, cualquier cepa, incluyendo el COVID-19, dé diarrea. Es bastante extraño. El herpes también nos puede dar, el herpes simple, y a veces puede haber diarrea propiamente por HIV, o sea, por el virus de la inmunodeficiencia. Y después respecto a las micosis, Microsporidium podrían ser uno, Histoplasmosis es lo más común, igual que la candidiasis. Después habrá que ver esta cándida, qué tipo de cándida es. Dentro de otras patologías que pueden dar diarrea, la enterocolitis neutropénica puede ser bastante importante. Si se acuerdan del slide anterior, depende del estado inmunitario del paciente. Un paciente neutropénico, una neutropenia severa, menos de 1000 neutrófilos, puede empezar con diarrea y no tenga ningún germen, no esté colonizado por nada, sino que sea la propia neutropenia la que le genere esta enterocolitis. Bueno, vimos que dentro de las causas no infecciosas de diarrea en el paciente con SIDA, enteropatía idiopática por SIDA, lo que decíamos antes, la propia enfermedad te lo puede dar, algunas neoplasias como el sarcoma de Kaposi, los linfomas, nunca hay que olvidarse en HIV en SIDA, el linfoma puede estar a nivel estomacal, puede estar a nivel digestivo, cuidado, presten atención, y por eso es importante que estudio en estos pacientes la videocolonoscopía o endoscopía alta si sospechamos que es a nivel estomacal. Recuerden, si van a hacer la videocolono, asegurarse que no sea un Clostridium. ¿Se acuerdan que dijimos que el Clostridium generaba membrana y la membrana generaba debilidad de la pared y se podían perforar estos pacientes? De hecho, se pueden perforar per se, o sea, solamente por el Clostridium. Por ende, si le metemos aire a presión para poder mirar con el endoscopio, peor todavía. Y así vamos haciendo repaso además de las clases anteriores, y cada clase que van escuchando le va quedando un poquito de lo otro y no tienen que estudiar tanto. A veces la terapia antirretroviral puede dar diarrea, así como puede dar pancreatitis, puede dar un montón de otras patologías, también puede dar diarrea. La insuficiencia pancreática, y esto es lógico, digamos, si no tengo los componentes necesarios para
poder generar una correcta digestión, voy a tener un montón de sustancias en la materia fecal que no son las que tienen que estar, entre otras grasas, por ejemplo, y voy a tener diarrea, a veces esteatorrea, bueno, dependerá. Inclusive diarrea asociada por antibióticos, esto lo estuvimos viendo un poco en la clase anterior, porque se barre la flora intestinal sin necesariamente que se meta el Clostridium difficile. A veces solamente el barrido de la flora intestinal nos genera diarrea. Reponiendo flora, con alguna medicación que existe y si no con el tiempo, puede reponerse la flora. ¿Cómo es la presentación clínica de estos pacientes? Y bueno, la presentación va a depender un poco del sitio afectado en el aparato gastrointestinal. O sea, ¿qué zona se afecta? ¿El intestino delgado o el intestino grueso? Y también va a tener que ver la zona que esté afectada con qué zona no nos va a permitir absorber o al revés, liberar ciertas sustancias que son muy importantes en este intercambio que genera el tubo digestivo. Entonces, fíjense, acá hay un pequeño cuadrito, lo vamos a ver bastante rápido, pero léanlo después ustedes tranquilos, que sobre todo es comparativo entre diarrea del intestino delgado y cuando la diarrea es ileocolónica. No porque me vaya a servir saberlo de memoria, sino porque es muy importante, porque yo supongo que la diarrea viene del intestino delgado y por ahí no tiene mucho sentido pedirle una videocolono. Todos sabemos que la videocolono es difícil que llegue. Y la veda nos va a llegar a la digestiva alta, nos va a llevar hasta la segunda del duodeno. O sea que por ahí es un gris ese lugar que por ahí hasta haya que tratarlo empíricamente. En cambio, si la diarrea es colónica, muchas veces hay posibilidad, mediante la videocolonoscopía, de ver más allá de los cultivos, etcétera, etcétera, que después vamos a ir viendo más adelante. Entonces, intestino delgado, dolor abdominal generalmente periumbilical, difuso, heces de gran volumen, muchas veces líquida, hay deshidratación, hay una gran absorción de líquidos en esta zona, posible malabsorción, diarrea no inflamatoria, por lo general se limita, suele tener un curso benigno, los virus son la causa principal, sobre todo los rotavirus, y algunas bacterias como la Escherichia coli, la enterotoxigénica y algunas micobacterias. Dentro de los parásitos, la Giardia, que suele estar presente en casi todo el tubo digestivo, la Isospora belli, la Cryptosporia y alguna enteropatía propia del SIDA. Mientras que el compromiso de la zona colónica, el dolor abdominal es mucho más bajo, a veces puede haber dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, lo más común es fosa ilíaca izquierda y flanco izquierdo, que es toda la zona del colon terminal o sigmoideo, que es lo que más duele cuando se inflama la parte colónica. Tenemos ese de poco volumen, pueden a veces ser sanguinolentas, a veces hay tenesmo, puede haber moco, no es lo más común. La diarrea sí suele ser inflamatoria, es decir, cuando decimos que suele ser inflamatoria muchas veces nos va a dar leucocitosis en el directo de materia fecal. Ya el curso no suele ser tan benigno, hay que tener cuidado. Y dentro de las bacterias, las más comunes, Campylobacter, Shigella, E. coli y el Clostridium difficile. Dentro de los parásitos, la Enterococcus histolítica y la Trichura. También puede estar la Giardia acá, cuidado, que puede estar en todo el tubo digestivo. Después lo vamos a ver bien. Punto por punto. La diarrea, bueno, Clostridium difficile es la causa más común en pacientes con SIDA. Recuerden que básicamente un paciente con SIDA es un paciente que ya tiene CD4 muy bajo, estamos hablando de SIDA enfermedad, no estamos hablando de paciente con un diagnóstico de HIV que está bien controlado, ya tiene enfermedad de SIDA, tiene seguramente enfermedades marcadoras, y por ende, ¿qué estuvo recibiendo? Y lógicamente muchos tratamientos antibióticos. Y estos tratamientos antibióticos van haciendo esa lesión de la flora intestinal y probablemente la colonización por Clostridium difficile. Ahora, cuando la diarrea es causada por bacterias, sobre todo la Salmonella, Campylobacter,
ya el riesgo es más elevado, el curso clínico es sumamente complicado, se prolonga en el tiempo, es difícil erradicar estos gérmenes, la deshidratación no ayuda y se empieza a hacer un círculo vicioso que al paciente lo va complicando cada vez un poquito más. Y por supuesto, cuando la enfermedad es avanzada, el riesgo aumenta hasta 300 veces para la infección por salmonela. Porque lógicamente, cuando nosotros menos CD4 tenemos, menos defensas. Cuando estamos neutropénicos, por eso lo tenemos a los pacientes aislados. Ustedes creo que llegaron, no sé si a ver, pero por lo menos a enterarse de que en el hospital, en las salas de aislamiento, a veces tenemos algunos pacientes neutropénicos. Y la verdad es que cualquier bicharraco que vuela, se lo pescan. Por eso es tan importante que entramos todos vestidos, con protección. En este caso no para protegernos nosotros, como hoy en día que nos protegemos del coronavirus, sino en este caso para proteger al paciente, porque está tan inmunosuprimido que cualquier bichito que para nosotros hasta puede ser un germen que nos coloniza habitualmente, para ese paciente puede ser mortal. Y se presenta básicamente estas infecciones bacterianas con fiebre, dolor abdominal y esta diarrea. Y este cuadro, por lógica, este cuadro o esta clínica va a empeorar o complicarse dependiendo el grado de defensas de este paciente y el grado de virulencia del germen. O sea, si el germen es peor y el paciente menos condiciones tiene inmunológica, más depresión inmunológica, más riesgo va a tener. Bueno, no vamos a repasar algunas cosas, ya las fuimos viendo, se superponen, como la infección por clamidia, por ejemplo, generalmente va a dar una colitis ulcerativa, que puede hasta enfermedad fistulosa, que a veces estas fístulas van generando como retracción en el colon. Esta retracción van formando como especie de parches, y estos parches pueden dar esa especie de imagen de empedrado que es característica de la enfermedad de Crohn, y por eso a veces ante una colonoscopía puede haber una confusión. Por supuesto que vuelvo a repetir, hoy en día con la técnica de laboratorio, si un paciente tiene HIV, sabemos que tiene CD4 por el piso, carga viral altísima y nos presenta un cuadro diarreico que no lo podemos resolver empíricamente, que los cultivos no nos dan nada, la endoscopía, en este caso la videocolonoscopía, va seguida de una biopsia que nos va a servir y demuestra probablemente de moco y de esa diarrea para cultivo, etcétera, etcétera, y nos va a servir para hacer el diagnóstico. Bueno, me estoy adelantando porque acá dice, el diagnóstico es por cultivo de heces y sangre. Es raro, digamos, que nosotros cultivemos en la práctica un paciente que no tiene fiebre, pero si nos acordamos del slide anterior, dijimos que estos pacientes suelen tener fiebre, dolor abdominal y diarrea. Por lo tanto, si tiene fiebre va a ser hemocultivado. Y si estos gérmenes tienen un alto grado de translocación bacteriana y pasan rápidamente a la sangre y las hacen hacer bacteriemia a los pacientes, probablemente también podamos obtener a partir del hemocultivo cuáles. El rédito no es muy importante, pero hay que hacerlo porque en el caso de que podamos encontrar en sangre el germen, primero el tiempo de tratamiento va a ser otro, porque este paciente está haciendo bacteriemia, y además vamos a poder dirigir por sensibilidad una vez que hagamos este cultivo y veamos la tipificación del germen y el antibiograma, vamos a poder dirigir por sensibilidad el tratamiento, como dice ahí abajo, de acuerdo al organismo que hayamos aislado. Bueno, las micobacterias ya se pone un poquito más difícil a veces hacer el diagnóstico. Las más comunes dijimos, tuberculosis, nunca hay que dejar de buscar, y Mycobacterium avium son la segunda forma de infección en estos pacientes. Cuando el paciente está inmunocompetente se vio que tiene más capacidad de ser una tuberculosis, es decir, cuando va recuperando sus defensas, una tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis.
Ahora, cuando el paciente está muy deteriorado, hay más probabilidades que esa micobacteria sea avium. Por lo tanto, también siempre hay que tener en cuenta el estado inmunológico de este paciente. Generalmente estos actúan a nivel del tracto digestivo superior. Esto es bastante llamativo, porque en la mayoría de los pacientes, inclusive no solo la teoría de leerlo en los libros, los papers, etc., sino la experiencia que yo tengo en el hospital, los que hemos visto inmunocompetentes, o sea, sin enfermedad SIDA, lo tienen generalmente a nivel de colon. Hemos visto bastantes pacientes colónicos que hasta inclusive pensamos gente joven que tenía un cáncer a nivel del colon y porque les va a dar anemia, pérdida de peso, entonces uno empieza, dice, colon derecho, ¿qué da el colon derecho? Anemia porque pierde sangre, no se llega a ocluir, pero el paciente se adelgaza, parecía un síndrome de impregnación a punto de partida de un tumor en el colon derecho. Y sin embargo, cuando el cirujano va y abre, encuentra un montón de granulomas y ahí viene la sospecha de tuberculosis. Se manda obviamente esa muestra a analizar y confirma con la presencia de granulomas y si se puede hacer alguna tinción, obviamente la tinción también nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Ahora, en el caso de los pacientes con SIDA, es bastante más frecuente que se genere la infección a partir del duodeno, el tubo digestivo superior. No se sabe bien por qué, pero se cree que como que entra y ya no hay directamente defensas. Una vez que pasa del estómago, es como que ya nadie lo puede contener. Y los gérmenes empiezan a acantonarse a nivel ya del tubo digestivo alto, del tracto superior, y entonces ya se empieza a ver a nivel del duodeno, como que no llega hasta abajo. Bueno, me tomo un matecito. Mientras tanto, seguimos. Ya lo vimos, Clostridium difficile. Nada más recuerden, otra foto distinta. Recuerden cómo hacía toda esta pseudomembrana. Primero así como parcheada y después esto como que se unía todo. ¿Y por qué decimos que es muy frecuente también? Y porque los pacientes en etapa SIDA, recuerden ustedes que les pasaba justamente esto, infecciones, se ponen neutropénicos febriles. Si se pone neutropénico febril sin foco aparente, tenemos que hacer un espectro antibiótico muy alto, donde generalmente las recomendaciones hablan de pipertazo más vancomicina, sobre todo si hay descompensación hemodinámica. Esto genera una destrucción masiva de bacterias, entre ellas la de la flora, y ahí entonces era donde aprovechaba y se metía el amigo Clostridium difficile. Demasiado tratamiento de Clostridium, ya lo vimos todo, así que mucho de Clostridium difficile, adiós Clostridium difficile. Vamos con los virus. Acá la cabeza, el que se va a llevar todos los premios y lo primero que uno tiene que buscar, y si no lo puede encontrar, es lo primero que tiene que tratar, es el citomegalo. Es el más común. Fíjese que cuanto más bajo son los CD4, más el riesgo de infección y diarrea por el citomegalo. No porque vaya a ubicarse solamente a nivel digestivo. El paciente con CD4 muy bajos hace una distribución generalizada del citomegalo, le puede dar neuropatía, le puede dar, lo que se les ocurra, meningitis, lo que se les ocurra a punto de partida de citomegalovirus, no está, digamos, exceptuado de este trastorno el tubo digestivo. Entonces, fíjense que después de la retinitis es la segunda causa más frecuente en los pacientes con HIV, la diarrea por citomegalovirus. Es una diarrea sanguinolenta con pérdida de peso, con fiebre, con anorexia y en algunas ocasiones puede ser casos fulminantes. El caso fulminante no se debe a que se va deshidratando. Si se va deshidratando lentamente, uno podría correrlo de atrás, ver si lo rehidrata, le repone minerales. A veces el caso fulminante tiene que ver por la pérdida de sangre, la diarrea sanguinolenta. Si a veces estas lesiones, porque va siendo como lesiones ulceradas, estas ulceraciones
comprometen vasos de mediano calibre, pueden hacer una hemorragia digestiva bastante considerable y estos pacientes se nos van de las manos bastante rápidamente. El diagnóstico, ¿hay algún diagnóstico, hay algún estudio serológico como el antígeno PP65 que nos va a demostrar o hacer presumir si está positivo que hay una diseminación del citomegalo? Pero el diagnóstico de certeza a ese colon lo va a hacer la videocolonoscopía, ¿sí? Donde vamos a ver una lesión más o menos de estas características. Mucho eritema, muchas ulceraciones pequeñas, que es lo que yo les explicaba. A veces estas ulceraciones se pueden hacer más profundas, agarran un vasito relativamente importante que pase por ahí abajo y empieza un sangrado masivo. El tratamiento ideal es ganciclovir. Ganciclovir 5 miligramos kilo endovenoso por lo menos durante 3 semanas. Si no tenemos ganciclovir, como suele pasar en muchos lugares de la Argentina, le podemos poner aciclovir. No es lo ideal, pero bueno, ante la falta de ganciclovir puede ir el aciclovir. El valganciclovir, menos frecuente aún acá, pero ténganlo presente y sepan que se puede dar 900 miligramos. Bomba de infusiones, esto continuo, no es que lo puedo pasar así en bolo, sino que se pasa con una bomba de infusión durante 3 semanas. Y también el Foscarnet. El Foscarnet sí tenemos, bueno, en algunos lugares hay. Yo cuando tuve la posibilidad, ya hace unos cuantos años, 2009, rotar por el Hospital Muniz, el pabellón 10 de HIV justamente, ya había Foscarnet. No sé si sigue viniendo o no sigue viniendo, esperemos que sí. Diarrea por hongos. Los honguitos que más comúnmente van a estar jorobando, lejos el principal va a ser el Histoplasma capsulatum. Ustedes saben que en esta rotación que yo tuve en el Hospital Muniz, estuve varios años, en el Hospital Muniz, los dermatólogos del Muniz, que son excelentes dermatólogos, porque no es que solamente ven la pavadita, sino que ven las enfermedades sistémicas a punto de partida de la piel, hacían diagnóstico, porque en el pabellón 10, obviamente, de HIV, estaban internados pacientes con CD4 bajísimos. Yo me acuerdo que tenía un paciente que tenía 2 CD4. Entonces, hacen úlceras perianales muy importantes, que son muy similares, digamos, a la que se ven adentro del tubo digestivo. Entonces, como estos pacientes eran de alto riesgo, se podían perforar, contaminaban todo el endoscopio, venían a veces los dermatólogos y por el tipo de lesión, por el tipo de ulceración que veían, a veces determinaban si era un citomegalovirus o si era un histoplasma. A veces lo que se solía hacer es se le ponía tratamiento para todo. Se le ponía, por ejemplo, ganciclovir, se le sumaba itraconazol, por ejemplo, y se tomaba una biopsia. Cuando teníamos el resultado, si lo que se veía eran, por ejemplo, este mejunje que tenemos acá entre hifas y algunas esporas, o bien encontraban sincicios, si encontraban sincicios, citomegalovirus, si encontraban estas otras lesiones, se iban para el lado de la histoplasmosis y se retiraba el antimicrobiano que no correspondiera. La gran ventaja de un centro como ese, que tiene, ustedes lo saben muy bien, y si no lo saben se los cuento, tiene el laboratorio para todo. O sea, no es un laboratorio todo junto, sino que hay un laboratorio de virus, un laboratorio de bacterias, un laboratorio de hongos. Entonces uno remite la muestra para cada laboratorio y en 24 horas, 48, pero más tardar, están los resultados. Por lo tanto, le tiraban con todo, paciente con CD4 bajísimo, le tiraban con todo, le metían a veces 4 drogas, pensando que puede hacer una diarrea por tuberculosis, ganciclovir, pensando que puede ser por citomegalovirus, itraconazol, pensando que podría ser cualquier hongo, algún antiparasitario, y a las 24 horas, cuando tenían el resultado definitivo por la biopsia, retiraban los que no correspondían y el paciente quedaba con el tratamiento específico. Y solamente
pasó un día que recibió todo el tratamiento. Lamentablemente nosotros en otros hospitales, y ni hablar si nos vamos alejando hacia el interior del país, vamos a terminar seguramente antes el tratamiento completo con todos los medicamentos antes de tener el resultado de la biopsia. Entonces a veces no es tan fácil de hacer eso. Si nosotros, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi hospital para no hablar por todos los hospitales, pero yo en mi hospital hago eso y probablemente el resultado de esa biopsia la tengo a los 15 días y el tratamiento antibiótico ya lo terminé, el tratamiento antirretroviral ya lo terminé, por ahí lo único que me queda es el de tuberculosis y si no termina siendo una tuberculosis lo termino sacando. Y la hepatotoxicidad, la alteración medular que puede dar el aciclovir o el ganciclovir, etcétera, etcétera, el paciente pobre se la morfa y a lo mejor no tenía nada de eso. Entonces depende también del lugar donde uno trabaja, cómo se puede actuar. Como siempre me voy por las ramas, ustedes igual ya me conocen del año pasado, igual fíjense que estoy sumamente educado, me estoy controlando, como esto está subiendo a YouTube, no estoy diciendo malas palabras, que a mí me gusta decir muchas malas palabras, estoy muy correcto. Fíjense que la zona que afecta al histoplasmosis, no nos vamos a ir por las ramas, es la región ileocecal. Puede a veces dar obstrucción, no es lo más frecuente, pero puede dar obstrucción, sobre todo porque empieza a generar cicatrices y esa cicatrización retrae y puede generar una estenosis. Puede dar sangrado por perforación, muy parecido a lo que pasaba en el citomégalo. Puede dar masas abdominales y a veces hepatoesplenomegalia. El diagnóstico, nuevamente, cultivo. El cultivo de heces, de sangre, de orina, de tejido, lo que le explicaba yo cuando había úlceras, que se generaban estas biopsias que se mandaban a todos lados. Se mandaba a virología, se mandaba a bacterios, se mandaba a hongos, se mandaba a todos lados. Y el tratamiento, fíjense que es la anfotericina B, es lo mejor. Si tengo, y si el paciente me lo permite, a veces en algunas situaciones como insuficiencia renal, etcétera, etcétera, a veces la anfotericina B está contraindicada, salvo que sea liposomal, etcétera, etcétera. Y el segundo, que era el que usábamos en el Hospital Muniz, el itraconazol. Generalmente 200 miligramos durante 3 días seguidos. Y después se baja a 200, que se mantiene durante 12 meses. 200, acá es 200 cada 12, y después se mantiene 200 por día durante 12 meses. En CD4, menor a 150, donde son áreas endémicas, se pone como profilaxis el itraconazol a 200 miligramos día. Nosotros a veces si el paciente empieza con diarrea, se pone como tratamiento profiláctico. La microsporidiosis, si bien no es lo más frecuente en verse, hay que tenerlo presente, hay que asegurarse de que este germen, digamos, no esté en el intestino. Muchas veces lo que suele verse son los otros y ya se va como descartando, pero ojo, porque hay veces que hay infección conjunta, es decir, un paciente que tiene CD4 muy bajito puede tener de todo adentro de ese tubo digestivo. Y fíjense que en pacientes, sobre todo con diarrea crónica, en un 50% se encontró. Entonces guarda con los microsporidios porque hay que buscarlos y hay que tratar de encontrarlos. Y si los encuentro, digamos, los trato, aunque además este paciente, por ahí por su CD4 bajo, tenga que recibir itraconazol o tenga que recibir porque tiene un citomégalo, si también lo encuentro, lo veo en el microscopio, o en este caso lo van a ver la gente que hace anatomía patológica o el laboratorio, si lo ve, lo tiene que informar y no lo tiene que descartar porque haya otro germen, porque este no es un agente de la flora habitual, entonces hay que informarlo. Y el tratamiento es albendazol de 400 miligramos durante 3 semanas.
Vamos a los parásitos. Dentro de los parásitos, este me quedó corrido. Bueno, Cryptosporidium, Hominis y Parvus. Tubo digestivo afecta. Miren qué buena foto de microscopio electrónico. Microscopio electrónico, qué bien que se ve. Esto aumenta millones de veces lo que puede ver el ojo humano. Enteritis prolongada y resistente muchas veces a los diversos tratamientos. Afecta todo el epitelio, no solo el respiratorio, sino el del tracto biliar. Por eso, digamos, afecta más al intestino delgado, tiende a ser del tracto superior, por eso afecta también el tracto biliar. Y como todo, vuelvo a repetir e insistir sobre esto, porque cuando salió el HIV, el SIDA, por primera vez, cambió el paradigma, digamos, médico. A partir del HIV nosotros tuvimos que empezar a estudiar las manifestaciones clínicas dependiendo el estado inmunitario de este paciente. No es lo mismo un paciente con CD4 de 600 y carga viral con 0 copias que un paciente que tiene menos de 100 de carga viral, de CD4, perdón, y una carga viral por arriba del 1.000.000. Entonces, obviamente que va cambiando los estadios y vamos a tener que ver al paciente en base a su estado inmunológico. Gracias al tratamiento antirretroviral, sobre todo el tratamiento antirretroviral, la morbilidad que causa esta infección bajó mucho, porque justamente si nosotros logramos recuperar los CD4 del paciente, es decir, su estado inmunitario, probablemente este bichito no llegue a meterse. Si eventualmente la sospecha está, si la sospecha está, hay que pensar en dos cosas. Primero, bueno, yo puedo dar nitazo, que lo va a ayudar y va a resolver en forma aguda, pero lo que tengo que asegurarme es que esto no vuelva, o si quedó ahí algún osito dando vueltas, pueda ser contrarrestado por mi sistema inmunológico. ¿Y cómo va a ser contrarrestado? Levantando este sistema inmunológico. Por lo tanto, el tratamiento de elección es el tratamiento antirretroviral. Y si lo venía recibiendo y evidentemente encuentro este germen, es porque evidentemente no está pegando ese tratamiento antirretroviral o generó resistencia, entonces tendré que hacer un test de resistencia y rotar el tratamiento antirretroviral. Dentro de los parásitos está este otro que es bastante asqueroso, que es el Strongyloides stercolaris. Generalmente acá lo que ocurre es la autoinfección y la hiperinfección. Yo no sé si ustedes vieron micro, pero generalmente, o infecto seguramente no, micro por ahí sí. Se habla bastante de la autoinfección y la hiperinfección cuando uno mismo vía fecal oral sigue contaminándose o a veces hay un importante reflujo y entonces uno vuelve a contaminarse con el germen y ahí se produce la hiperinfección. La forma aguda generalmente es asintomática, puede haber algún síntoma cutáneo o gastrointestinal y a veces pulmonar. Ahora, fíjense qué pasa en las formas graves. Se va a 87% la tasa de mortalidad. Vamos a ver un chiquitito porque es un germen que está bastante presente y hay que tener cuidado y acordarse un poquito. Si uno se acuerda más o menos el circuito, se va a acordar. Es un germen bastante repugnante porque se acuerda que hacía todo ese circuito que se absorbía en el tubo digestivo, llegaba al hígado, del hígado pasaba al pulmón, daba la vuelta. Podría ser el síndrome del Loeffler, ¿se acuerdan? Bueno, un asco. Ingresa como larva curre, puede dar prurito, puede haber sibilancias, tos y febrícula, puede haber dolor epigástrico, diarrea, náuseas y vómitos. Cuando se vuelve crónico, está la larva currens, el dolor epigástrico persiste. El paciente puede estar asintomático con alguna molestia abdominal vagal, puede tener diarrea, náuseas o vómitos, puede haber pérdida de peso, inclusive puede haber urticaria. Ahora, ¿qué pasa cuando el cuadro es severo? Ya la instalación suele ser insidiosa, es decir, es lenta, es complicada, parece que mejora no mejora, empeora, recae. La diarrea suele ser sanguinolenta.
Puede haber mucho dolor abdominal. A veces nos lleva al grado del dolor abdominal de pensar que estamos en presencia de un abdomen agudo. Náuseas, vómitos, tos y sibilancia, dinea, dolor preurítico, hemóptisis, esto porque ya empieza a afectar todo el árbol pulmonar también. Puede haber rigidez cervical, cefalea, confusión, porque genera meningismo. Y la erupción cutánea con petequias y púrpuras suele ser muy importante, además de la fiebre y los escalofríos. O sea, fíjense que da un cuadro realmente muy severo. Por eso la tasa de mortalidad es muy importante de estos pacientes. Tratamiento, ivermectina. Ni más ni menos que la misma que utilizamos para el tratamiento de la sarna. Ivermectina, en este caso 200 microgramos por kilo, generalmente 1 a 2 días en la enfermedad no complicada. Cuando hay hiperinfección o infección complicada, ya la ivermectina generalmente se tiene que dar por lo menos por 2 semanas y asegurarse de que los síntomas mejoren y que las preveneces sean negativas. Es decir, que empiece a no haber más ni huevos ni larvas a nivel de la materia fecal. Se puede usar como alternativa el tiabendazol o el albendazol, no es lo ideal. A lo mejor ante la falta de ivermectina en algún cuadro leve, digamos, se podría utilizar. Esto es importante, ¿eh? No está aceptado todavía en ningún lado, a diferencia, por ejemplo, de los gérmenes que vimos anteriormente, o algunos de los que vimos anteriormente, dar alguno de estos medicamentos en forma profiláctica. Es decir, tiene menos de 50 CD4, le doy ivermectina una vez por semana. No existe eso. O una vez por día por la duda. No existe. Solamente instauramos tratamiento una vez que la enfermedad está declarada. Bueno, la citohisporidia o citohisporidiosis, que es lo que genera, puede dar de diarrea acuosa, vómito, dolor abdominal, pérdida de peso y deshidratación. ¡Qué gracia! O sea, lo mismo que todas. Y sí, la realidad es que da lo mismo que todas. Y acá donde juega un papel preponderante el laboratorio, nosotros necesitamos un apoyo muy importante por parte de nuestro laboratorio. Nuestro laboratorio tiene que estar firme respecto a lo que nos informa justamente, porque la clínica va a ser muy parecida en muchos casos, entonces nos tiene que informar: acá hay sincicios en este tejido, acá hay, no sé, hifas, acá tenemos micobacterium, mira, tensión sin índice positivo, acá tenemos, etcétera, etcétera, para nosotros poder encauzar el tratamiento como corresponde. Y si no, le tiramos con todo, si tenemos la ventaja de tener un buen laboratorio, porque sabemos que después, cuando nos venga el diagnóstico definitivo, sacamos el resto de los antimicrobianos y nos quedamos con el tratamiento dirigido. A los infectólogos por lo general no les gusta esto. Les gusta encontrar el germen y una vez que obtenemos el germen, poner el tratamiento dirigido. Vuelvo a repetir, va a depender mucho del laboratorio y del estado clínico del paciente. Si el estado clínico lo permite, yo puedo esperar 24 o 48 horas que el laboratorio me informe en presencia de qué estamos. Ahora, si el estado clínico no lo permite, que me disculpen los infectólogos, pero yo le voy a tirar con todo y después me voy a asegurar, cuando tenga el diagnóstico definitivo, hacer un tratamiento dirigido, inclusive si tengo la posibilidad, según sensibilidad. En este caso, este germen lo voy a combatir con trimetroprima sulfametoxazol en una dosis bastante lógica, no muy alta, 4 veces al día por 10 días. Generalmente se puede usar un comprimido cada 6 horas, a veces usamos 2 comprimidos cada 12 horas. Es más fácil el usar 2 comprimidos cada 12 horas en vez de 4 veces al día, porque mejora la adherencia. Entonces, inclusive para el personal de enfermería, en vez de tener que llevarlo, si tenemos el paciente internado, en vez de tener que llevarlo 4 veces
la medicación le lleva 2 veces la medicación. Se podría usar como alternativa la ciprofloxacina 2 veces por día por 7 días, pero el de elección es trimetroprima sulfa.